Bien, uno de los aspectos a la hora de hacer negocios internacionales es que ya vimos en el clip anterior. En el clip anterior vimos que en la práctica hay argumentos más allá de la teoría económica de que el libre comercio es en la práctica limitado, digamos, muchas veces y agrupado en general en áreas comerciales, ¿ya? Y administrado a través de tratados de libre comercio entre los países, ¿ya? Eso provoca de que a la hora de exportar la alternativa no necesariamente sea exportar directamente, sino también instalarse en ciertas áreas y a partir de ahí, de ciertas regiones, exportar a ciertas áreas, ¿ya? Eso de instalarse en el país de destino, de producir allá el bien y ahí venderlo, se llama inversión extranjera directa, que es lo que vamos a tomar en el capítulo de hoy. Creo que es importante ver esta tabla que está acá. Esta tabla que está acá son las principales empresas de Chile que cotizan en la bolsa de comercio, ¿ya? Ustedes, ahí están las ventas, millones de dólares, venden un montón sin lugar a duda, principalmente sectores como energía, minería, la banca, y si se dan cuenta, la propiedad de la mayor parte de estas es de propiedad extranjera. Enersys es de Enel, que es italiana, Escondida es de empresa australiana, ¿ya? Endesa es de Enel, Collahuasi es de empresa australiana, o Anglo American Norte y Anglo American Sur, de empresa, digamos, eh, británica estadounidense, Strata Cooper es suiza, ASG es americana, Santander es española, Chilesta es de Enel, que es italiana. Las principales empresas que operan en Chile, salvo casos bien particulares, son empresas extranjeras, ¿ya? Es decir, que ya sea para comerciar servicios o ya sea para exportar, digamos, hacer inversión extranjera directa, se instalan acá y producen en Chile, ¿ya? Ya sea energía, explotaciones mineras, servicios bancarios, por ejemplo. Parte del comercio no se realiza mediante comercio directo, sino de producción extranjera en el país. Eso sobre todo, por ejemplo, en el caso de la explotación de recursos naturales, por ejemplo, que no pueden llevarse, comerciar, claro, invierten, digamos, para producir recursos naturales y venderlos en otros países, o bien hacer ventas de servicios. Eso requiere que el exportador, literalmente, entre comillas, se instale en el país de destino. Eso se llama inversión extranjera directa, ¿ya? Que es distinto a la compra de acciones o bonos en forma minoritaria, que se llama inversiones de cartera, que es lo que ven en finanzas, ¿ya? La inversión extranjera directa tiene varias formas, ya sea adquirir empresas locales, como por ejemplo DIS, que fue adquirida allá por el 2010 por Walmart de Estados Unidos, la TAM también, adquisición de empresas locales, si bien en los hechos se fusionó con TAM brasileña, la forma de concretar esa fusión es que la TAM compró acciones de TAM en Brasil y TAM compró acciones de LAM en Chile. Por eso hubo una especie de adquisición de LAM Chile, ¿ya? Y Telefónica Chile, la antigua CTC, empresa estatal, que fue adquirida en los 90 por la Telefónica de España, ¿ya? Eso es una forma. Otra forma es simplemente no voy a comprar una empresa local, voy a empezar desde el inicio, hacer una inversión e instalarme desde cero. Eso es lo que hizo Uber, por ejemplo. Uber instaló una sucursal en Chile y a partir de ahí fue creciendo, digamos, una inversión de inicio. Minera Escondida, desde el principio de la etapa de exploración para descubrir el yacimiento minero, ahí obviamente siempre fue de BHP, que es una empresa australiana. Virgin Mobile, la empresa el dueño de Virgin, se instaló desde cero, puso sus propias antenas, distribuyó sus propios chips y por lo tanto se instaló obviamente desde un inicio, a diferencia, por ejemplo, de WOM, que se instaló aprovechando a adquirir, o utilizar, mejor dicho, la red de Entel, ¿ya? O bien a través de exportaciones de servicios. No necesariamente me instalo en el país de destino, pero sí exporto servicios a través de alianzas, que es lo que hace Netflix. Netflix no tiene sucursal en Chile, sin embargo vende, digamos, servicios personalizados para Chile. Y las tarjetas de Mastercard y AliExpress, por ejemplo, de Mastercard y Visa, que si bien no tienen sucursal en Chile, sí tienen alianzas, por ejemplo, con bancos chilenos para ofrecer servicios de tarjetas de crédito a los chilenos. Lo mismo, por ejemplo, AliExpress, ¿ya? Que no tiene oficina en Chile, pero distribuye y exporta servicios hacia Chile, en particular servicios de retail, ¿ya? La inversión extranjera directa tiene muchas motivaciones, ya sea para comerciar servicios, ya sea
aprovechar ciertas ventajas de ubicación. Por ejemplo, muchas automotrices se ubican, para distribuir en América del Sur, se ubican en Brasil. Y a través de Brasil, distribuir a través de las carreteras de Brasil al resto de América del Sur, ya sea Argentina o Chile. Ya sea también, por ejemplo, con que es difícil, hay límites a las exportaciones a los países de destino y por lo tanto hay que sustituir con producción local, por lo tanto me instalo en el país de destino si es lo suficientemente atractivo, o bien si hay límites a la concesión de licencias de exportaciones. ¿Ya? Así me evito, produzco yo directamente en vez de franquiciar licencias, sobre todo cuando los productores locales no son tan confiables. Esto tiene beneficios, ya sea para la empresa que se instala como para el país receptor de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, transferencia de recursos, capital, la más obvia, inversión extranjera, tecnología, por ejemplo, empresas que están en la vanguardia de la tecnología y se instalan en Chile, por ejemplo, donde no estamos en la vanguardia tecnológica, es un beneficio, sin lugar a duda. Y el know-how, ¿ya? Por ejemplo, esta inversión extranjera directa no es solamente que las empresas metan lucas, qué sé yo, y todo eso, sino también traen gerentes desde afuera, con experiencia, por ejemplo, en minería desde afuera, en el caso de inversión extranjera directa en minería, y por lo tanto nos pueden enseñar a los chilenos las prácticas, las mejores prácticas en sus países de origen. ¿Ya? Otro es la creación de empleos. Si se produce localmente, tienen que instalarse localmente y producir empleos, más allá de la simple distribución, por ejemplo, que implica la importación directa de bienes. ¿Ya? También ayuda a mejorar la balanza de pagos a través de las exportaciones netas y además origina más competencia y más desarrollo económico. Esto es sobre importante porque el hecho de que se instalen empresas extranjeras significa que meto competencia, digamos, a los productores locales y eso trae beneficios en productividad, ¿ya? Y por lo tanto en desarrollo económico. Sin embargo, tiene costos, como por ejemplo que se desplazan competidores locales, ¿ya? Ya vimos, por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart es básicamente comprar, digamos, de IS. En algún momento hablamos en algunos casos, en algunas clases atrás, por ejemplo, el caso de Carrefour, que hizo una inversión de inicio instalando supermercados en Chile, pero le fue mal. ¿Ya? Y si bien Walmart hizo inversión extranjera directa y tiene beneficios, también no aumentó la competencia. ¿Ya? También tiene efectos de salida de capitales en la balanza de pagos. ¿Ya? El hecho de que venga inversión extranjera directa implica bien inversión, sin lugar a dudas. Pero como toda empresa, en algún momento va a querer retirar los frutos de esa inversión, sea utilidades, sea dividendos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en algún momento puede afectar la balanza de pagos a través de esa manera. ¿Ya? Lo otro, costos entre comillas, soberanía nacional. Digo entre comillas porque muchas veces que haya inversión extranjera directa implica que hay más competencia, más empresas directas que tienen cierto poder de mercado y por lo tanto van a querer ejercer ese poder de mercado, ¿ya? Que no son obviamente locales. Obviamente está el debate de sopesar los beneficios versus los costos y a veces los costos pueden no ser tan reales. ¿Ya? En la práctica los países tienen instrumentos para incentivar o restringir la entrada o salida de inversión extranjera directa, dependiendo del país de origen o del país de anfitrión, dependiendo obviamente del objetivo que busquen. Ya sea en el caso del país de origen de inversión extranjera directa, ellos buscan que salga inversión extranjera directa para compensar riesgo. ¿Ya? El ejemplo más evidente tiene que ver, por ejemplo, con las empresas chilenas. ¿Ya? A nosotros nos conviene que las empresas chilenas se instalen en Perú, en el resto de Sudamérica, porque si en algún momento queda la embarrada en Chile, disminuye la venta de la empresa local en Chile. Me lo compensa quizás con el alza en las filiales, de las ventas de las filiales de las empresas chilenas en el extranjero. Y ahí hay un efecto de compensación de riesgo. ¿Ya? A veces los países de origen restringen por efecto de la balanza de pagos, porque no es la idea que se hagan inversión. ¿Qué predomina o no? Depende del momento muchas veces. A veces cuando hay crisis de balanza de pagos, hay necesidad de restringir la salida de inversión extranjera directa. Pero en el largo plazo la idea es alentar que salga inversión extranjera directa, no para que no se invierta tanto en Chile, en países como Chile, en países locales, sino que básicamente con el objetivo de diversificar riesgos. ¿Ya? Y en el caso del país receptor de la inversión extranjera directa, en el largo plazo lo importante es alentar que entre inversión extranjera directa, para aumentar la inversión. ¿Ya? Acordémonos en las clases de macro, de que en el largo plazo el crecimiento está determinado por la inversión. Por lo tanto, si no hay disponibilidad de ahorro local obviamente, para que aumente, digamos, la inversión, tengo que recurrir necesariamente
al ahorro externo. Pero no siempre es así, sobre todo en el corto plazo. A veces algunos países buscan proteger, entre comillas, la industria local, o bien condicionar la inversión extranjera entrante, ya sea transferencia de beneficios, ¿ya? Un ejemplo bien interesante es la industria automotriz china. Son puros joint venture entre empresas extranjeras, por ejemplo la Renault, y empresas locales, por ejemplo la Dongfeng, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es decir que venga la inversión extranjera desde afuera, pero obviamente asociado con empresas locales. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la empresa local aprenda las buenas prácticas de la inversión de la empresa extranjera, la tecnología, etcétera, el know-how, etcétera, y obviamente lo aplique, digamos, para mejorar su producción en el largo plazo. ¿Ya? Con todo, fíjense, Chile, si uno lo compara obviamente con el PIB de Chile, es uno de los países de América Latina con mayor inversión extranjera directa, ¿ya? Con mayor stock de recepción y también de salida, pero solamente nos supera en salida México y Brasil, pero es natural que lo hagan por tamaño, son países mucho más grandes que Chile, ¿ya? Distinto del caso, por ejemplo, de países como Bolivia o Cuba, que obviamente la idea, obviamente, la lección de todo esto es que no solo por tamaño, sino también por cápita, de que lo ideal es abrazar la entrada y la salida de inversión extranjera directa, como el caso de Chile, ¿ya? También está el caso de Venezuela, pero es un caso muy particular. En el caso también hay un tema de ver qué tipo de inversión extranjera directa es la que se recibe, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, la inversión que se recibe desde países con instituciones sólidas como por ejemplo Europa, Estados Unidos, donde lo que se busca es generar utilidades, y está bien eso, que países como China o Rusia que buscan objetivos más allá, y además si uno se porta mal y no paga, salen con castigos que son medio duros, como por ejemplo, no te compro más tu producto de ventajas comparativas y te tiro el precio para abajo, ¿ya? Ahí obviamente pongo una alerta, depende mucho obviamente el tema de dónde viene la inversión extranjera directa, pero en general los países que se desarrollan y que les va bien, abrazan la entrada y también alientan la salida de sus propias empresas en inversión extranjera directa. Con todo, si ustedes ven el saldo neto, la idea es que entre más que salga, sobre todo en países de América Latina, ¿ya? Una regularidad es que la inversión extranjera directa es un fenómeno nuevo, si uno lo quiere ver, que empezó en la década de los 90 con la globalización, ¿ya? Acuérdense que la globalización no es solamente incentivar el comercio de bienes, sino también de servicios y movimiento de capitales, ¿ya? Si se dan cuenta, han habido un montón de cambios regulatorios, mayormente a favor de la entrada, favorables a la inversión extranjera directa. ¿Y de dónde viene la inversión extranjera directa? De países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Europa. Y obviamente llega principalmente a América Latina, ¿ya? En ese sentido, ¿por qué ocurre eso? Porque la integración económica regional no solamente ha permitido bajar aranceles, sino también proteger e incentivar la inversión extranjera directa, ¿ya? Y ahí vamos a tocar un tema, que es la integración económica regional, ¿ya? Ojo con este tema, que es preguntable en la sumativa 2, ¿ya? Los tratados de libre comercio, o cualquier tratado de comercial, no es solamente fomentar el comercio de bienes y de servicios, sino también fomentar y proteger la inversión extranjera, es decir, proteger a través de contratos, los contratos que se firmen para que no haya riesgo de hold up, es decir, que no respeten los contratos, y también proteger contra el riesgo de expropiación, ¿ya? Imagínense ustedes si yo me instalo con inversión extranjera directa en un país donde no se cumplen los contratos y no tengo cómo ejercerlo, y hay un alto riesgo de expropiación. Significa que la fábrica que instale en ese país me la pueden quitar sin derecho a ninguna compensación y no tengo ningún tribunal al cual recurrir, ¿ya? ¿Para qué hablar en el caso de los proveedores locales, que me pueden bailar sabroso de cualquier manera, ¿ya? Y también obviamente fomentan el libre tránsito a veces de personas, pero por lo general de capitales, ¿ya? Eso es lo más importante. La gracia de la integración económica es que no es simplemente con aranceles, sin aranceles, no es algo dicotómico, sino que tiene grados que permitan alcanzar estos objetivos a ciertos niveles de profundidad, ¿ya? Este gráfico es súper importante, quédenselo con la cabeza.
son los distintos niveles de integración con distintos ejemplos, desde zonas de libre comercio hasta uniones aduaneras, mercados comunes, hasta lo más sólido que es unión política, que literalmente construir un país, ya sea como la Unión Europea, que es un híbrido entre unión económica y unión política, o los Estados Unidos, que son una unión política. ¿Ya? Y ojo, como lo muestra, por ejemplo, el caso del Brexit, a veces es mucho mejor tener poder evidentemente, comerciar dentro de una unión política o dentro de un país. ¿Ya? Hay una controversia muy interesante que le tienen que buscar ahí y que es bien interesante, que es el Brexit. El Brexit, por ejemplo, en el caso de Irlanda, va a implicar poner una frontera física en el caso de Irlanda del Norte con el resto de Irlanda. Y eso tiene problemas con el comercio. ¿Por qué razón? Porque poner una frontera física significa básicamente poner un punto de inspección de cada una de las mercaderías que obviamente registrarla, etcétera. También el tráfico de personas, sin lugar a duda, pero también principalmente el tráfico de mercadería. Y eso implica tiempo y implica costos. ¿Y quién pagan esos costos? Los consumidores. En cambio, en una unión política, en general, es como básicamente ir de Santiago a Viña. No hay ningún control, no hay ningún costo adicional, mucho más fácil. En los niveles de integración está lo más básico, un área de libre comercio, como son los TLC más básicos, que básicamente buscan suprimir barreras comerciales. ¿Ya? Después viene un poquito más profundo, la unión aduanera, que no es un tratado de libre comercio un poquito más sofisticado, que además de suprimir barreras comerciales, buscan que los países se unan y tengan una política comercial común con respecto al resto del mundo. Ejemplo, el Mercosur. ¿Ya? Por eso Chile no se quiso unir al Mercosur en los 90. ¿Por qué razón? Porque el Mercosur es una unión aduanera. ¿Ya? Bueno, también implica un mercado común, implica libre tránsito de factores entre sus miembros, como de personas. Ustedes, por ejemplo, pueden ir a la Argentina o a cualquier país del Mercosur con el carnet de identidad, sin pasaporte. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tienen política comercial común? Lo que sucede es que si ustedes quieren negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tienen que ponerse de acuerdo todos los miembros de esa unión aduanera. Y si uno dice que no, no nomás. Y claro, Chile en los 90 estaba firmando tratado de libre comercio con todo el mundo, por lo tanto vio que no le convenía. Además que el Mercosur es relativamente pequeño, entonces no implicaba mucho beneficio. Un nivel de integración mucho más alto es la unión económica, que implica una moneda común, como el caso de la Unión Europea, homologación tributaria, es decir, que no pago, el país, esa unión económica actúa como si tuviera solamente un Ministerio de Hacienda, un servicio de impuestos internos y por lo tanto no pago doble impuestos en un país y en el otro. ¿Ya? Una política fiscal y monetaria común también, ejemplo, la Unión Europea. Y el nivel de integración más puro es la supranación, ya sea Estados Unidos, cada país individualmente, o bien el nuevo proyecto que se busca, que es los Estados Unidos de Europa. Es decir, que la Unión Europea, digamos, integra a nivel político como Estados Unidos y se constituya en una unión política. ¿Ya? Ahí está la Unión Europea, que es uno de los niveles de integración más altos, le ha costado obviamente ser una unión política, pero no se espera que obviamente vaya en ese tiempo. Y ahí viene un tema que es súper importante, que es un episodio, por ejemplo, como la independencia en Cataluña, una amenaza para la Unión Europea. ¿Ya? Dejo esto como reflexión. ¿Por qué razón? Porque el caso de Cataluña, la Unión Europea funciona, tiene beneficios, obviamente, a la hora de tener una política común, etc. ¿Y por qué razón? Porque en el fondo busca que también los países, si están en una especie de supranación, entre comillas, no busquen obviamente este independentismo unos con otros. ¿Ya? Y la Unión Europea básicamente es una, y ahí lo dejo como tema de reflexión que no quiero darle pelota. Desgraciadamente en América Latina tenemos ya sea proyectos fallidos de integración económica, como por ejemplo la Comunidad Andina, que se la toma un poco en serio, el Mercosur, que feneció, digamos, básicamente por cuando se integró Venezuela y cuando obviamente se han peleado entre ellos, y también la comunidad de Centroamérica, la comunidad caribeña, el CARICOM, es como la más, digamos, efectiva, pero son obviamente puras islas chicas en el Caribe, que obviamente se necesitan, obviamente, entre ellas, comerciar entre ellas, porque si no, no les queda otra, básicamente. Eso es bueno para Chile, eso es malo para Chile, sin lugar a dudas. Para Chile lo ideal sería que hubiese una integración altísima, estilo Unión Europea, con el resto de América Latina. ¿Ya? Pero como nuestros vecinos no lo hacen,
lamentablemente, o no lo hacen en serio, la estrategia que nos queda es básicamente los tratados de libre comercio a nivel individual con el resto del mundo. Y relacionarnos con el Pacífico. ¿Hacia dónde mira Chile? Hacia el Pacífico. ¿Y a qué pertenece Chile? A la PEC, a la ASEAN Pacific Economic Cooperation, y obviamente parte de eso es el Tratado TPP-11, el Tratado Transpacífico, ¿ya? Y les conviene a Chile, por supuesto, sin lugar a dudas. En términos de PIB, esta región tiene Estados Unidos, China y Rusia. Tiene más de la mitad del PIB mundial, ¿ya? Contra América Latina, que tiene muchísimo menos. Entonces, para allá apunta Chile, hacia el TPP, y voy a subir un video adicional que ojalá lo vean, de un comentario acerca del TPP, para que lo revisen con toda calma. Eso ha sido el video, la cápsula del día de hoy.